Bueno, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es comentar brevemente los últimos dos paradigmas que quedaban restantes para la clase anterior. Y bueno, por otro lado, la idea es poder articular algunos temas importantes que fueron viendo a lo largo de esta cursada. Y bueno, y empezar a relacionarlos y articularlos, así que esperamos que les sirva mucho, ¿no? Bueno, nosotros habíamos hablado en la clase pasada hasta el paradigma de la subjetividad, así que ahora vamos a comentar brevemente acerca del paradigma sistémico. Este paradigma se basa puntualmente en la noción del sistema. Nosotros entendemos a un sistema como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, y un ejemplo muy claro de esto es la familia, ¿no? La familia como ese objeto de estudio, y el método de estudio vendría a ser esa comunicación sistémica que se establece, ¿no? Como todo paradigma, se basa a partir de diferentes teorías que van a tratar de darle su propio sustento, y en este sentido vamos a poder encontrar la teoría general de los sistemas, la teoría cibernética y la teoría de la comunicación, entre otras, ¿no? Pero esas vendrían a ser como las más importantes y las mencionadas, por lo menos en esta materia, ¿no? Por otro lado tenemos el paradigma de la cotidianidad. Este es el paradigma de la actualidad. Como su objeto de estudio es el ser humano dentro de la vida, digamos, cotidiana, y teniendo en cuenta sus acciones, ¿no? Su método de estudio acá es el método clínico, y que está abordado a partir de la técnica de la observación. Esto es muy importante porque vamos a hablar de esto, y la técnica como es la entrevista, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la observación, y esto es muy importante que lo entiendan, nosotros siempre aplicamos como nuestra mirada. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra historicidad. Está atravesado por un sujeto que es histórico, ¿sí? Histórico en el sentido digamos, que se desarrolla en un espacio y un tiempo determinado. Por lo tanto, también es social, es cultural. Y por eso, digamos que el paradigma de la cotidianidad integraría, entre comillas, ¿no?, al resto de los paradigmas. ¿Por qué? Porque involucra al sujeto en tanto bio, psico, sociohistórico, cultural, ¿no? Nosotros anteriormente hablábamos de el método clínico, ¿no? Como ese método de estudio. Bueno, este método clínico, podríamos decir, según Piaget, que es un método para poder comprender la evolución del razonamiento y de la forma de pensar de los niños, ¿no? En este sentido se desempeña fundamentalmente a través de una entrevista adaptada especialmente para cada infante, ¿no? Y que bueno, que el entrevistador lo que realizaría es que tiene que seguir determinados pasos, un determinado rol en ese momento, ¿no? Tanto como observador e incluso como guía, en el cual debe seguir el hilo de la entrevista, con un fin determinado, obviamente. Simulando que fuese como ese objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el método clínico lo que, digamos, va a permitir es que el entrevistador, con nosotros habíamos dicho que tiene que tener un rol determinado en este sentido, que puede ocupar un espacio de observador, pero a su vez también no correrse de ese lugar clínico, es decir, no correrse de ese lugar eh, como profesional, entre comillas, ¿no? Como que ocupar ese lugar de la visión que tiene que transmitir lo más objetiva posible, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto sería en el caso, por ejemplo, de las supervisiones, ¿no? La supervisión lo que realiza fundamentalmente vendría a ser poder visualizar aquello que el profesional realiza ante un paciente X, ¿no? Entonces, lo que va a permitir este supervisor es poder corroborar si lo que está haciendo lo está haciendo de una manera objetiva, entre comillas, porque es imposible llegar a la objetividad porque somos sujetos históricos, como habíamos planteado anteriormente, y como sujetos históricos le aplicamos nuestra visión, ¿no? Bueno, lo que va a hacer este supervisor es tratar de tender hacia esa objetividad, ¿no? Ser lo más objetivos posibles en este sentido. Bueno, volviendo.
Lo que va a hacer este supervisor entonces es tratar de llegar a esa objetividad, y para esto es necesario poder centrarse en ese fin, en ese objeto de estudio, ¿sí? Que es tratar de que el paciente trate de mejorar, y que en este caso, como el caso del ejemplo, este profesional no se involucre demasiado con el paciente. ¿Qué quiere decir?